¿Cómo están tanto tiempo? Esperando la semana que viene que ya por 15 días nadie nos molesta más. Bien. Última, última clase, último encuentro antes de que empiece el receso. Que mi idea principal era más que nada que revisemos ese último ejercicio, en realidad último, ese ejercicio de síntesis que había quedado colgado cuando volvimos para atrás y volvimos a repasar las cosas básicas, que de lo que más me importa de eso es el razonamiento de cómo vamos a ir pensando las cosas en toda la segunda parte de la materia, eh, que viene después de, recién para agosto. O sea, la idea es bien entender cómo va a ser el razonamiento del pensamiento. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos viendo nuevos grupos funcionales vamos a ir eh, uniéndolo a todo el concepto de síntesis. Así que bueno, hace un tiempo largo, igual estoy grabando, después se lo subo y le subí la clase anterior. Hace un tiempo largo les había propuesto partir de butanol y obtener hexanal. A partir de, bueno, una serie de reacciones de alquinos que les había hecho buscar y las reacciones que veníamos manejando. Entonces, o sea, y habiendo utilizado la clase anterior a esa que estaba un poco vinculada a, bueno, cómo hacer estas interpretaciones raras. Entonces, en líneas generales, siempre las reacciones con las que hay que trabajar son las reacciones que conocemos. O sea, ningún caso de síntesis o cualquier tipo de ejercicio que les proponga va a ser con reacciones que ustedes no aplicaron, no conocen o que no hayamos estado constantemente hablando de ese tipo de reacciones. ¿Qué es lo que o sea, qué tenemos que lograr? Lograr hacer la transformación. Y generalmente hacer la transformación y pensar bien cómo hacer la transformación es un proceso inverso al que solemos manejar. O sea, tenemos que pensar desde el producto hacia el reactivo.
¿De qué forma? Identificando qué partes esenciales se mantienen. Y nos van a surgir varias opciones. ¿Por qué? Porque esta parte, que es nuestro un reactivo de partida, acá puede estar presente de dos formas. O ahí, o ahí. Dependiendo de cuál es el punto de partida que elijamos, es el que vamos a tener que hacer toda la secuencia. Pero uno cuando ve estos dos compuestos, ¿qué es lo primero que nota? O sea, ¿qué es lo primero que tiene que observa? La mayor diferencia. ¿Qué silencio? Uno es un alcohol, sí, pero algo más llamativo que el grupo funcional. La cantidad de carbonos que tiene la estructura. Uno tiene más cantidad de carbonos. Este es un carbono 4 y este es un carbono 6. Entonces sí o sí tiene que haber un paso donde nosotros agreguemos dos carbonos. Formas que conocemos para agregar carbonos. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Tenemos que ir de acá a acá, sí o sí. Formas que conocemos para alargar cadenas de carbono son con alquinos o con compuestos organometálicos. Principalmente, como todo lo que vinimos trabajando está vinculado a reacciones de sustitución, la opción es alquinos, que aparte es lo que les había puesto en ese momento cuando estábamos haciendo el trabajo. Entonces, el alquino es el que nos va a permitir obtener los dos carbonos extra que nos faltan, porque la estructura de cualquier alquino, o los alquinos que podemos utilizar para este tipo de reacciones, tienen siempre la forma de acetiluro, o sea, alquinos terminales, y como es un anión, el comportamiento es nucleofílico. ¿Vamos bien?
Entonces, ahora ya sabemos que la forma que tenemos para agregar dos carbonos en base a una sustitución es en base a un alquino y en base a una reacción de sustitución nucleofílica. Entonces, veamos ahora a nuestro reactivo de partida. ¿Puedo hacer una reacción de sustitución nucleofílica fácil sobre mi reactivo de partida? ¿O no? La pregunta es, ¿puedo hacer una sustitución nucleofílica fácil sobre el compuesto de partida, sobre el alcohol? Ahí Santi dice creo que sí. ¿El resto? Hacer la sustitución sí, pero primero tenés que hidratarlo. Ok, entonces, primero hay que hacerle algo. O sea, primero hay que hacerle algo, sí o sí. O sea, lo que nos tenemos que preguntar ¿es un buen grupo saliente el oxidrilo? No. No. Entonces tengo que convertirlo en un buen grupo saliente para poder hacer la sustitución. Entonces, tenemos opción 1, hidratarlo. Voy a ponerlo así. Bien, puse dos condiciones de hidratación en ese sentido. O sea, y tenemos una posibilidad más para hacerlo buen grupo saliente. ¿Qué tipo de sustitución tenemos que hacer? ¿Una sustitución de orden 1 o de orden 2? De orden 2. Sí, porque nosotros necesitamos sí o sí que la sustitución se dé sobre ese carbono para ampliar la cadena sobre ese carbono. La única que me garantiza que no haya transposiciones es el orden 2. De las dos condiciones que pusimos, ¿cuál es la que me garantiza en mayor medida una reacción de orden 2? ¿La primera o la segunda? ¿La primera? ¿La segunda? La segunda. Por ahora gana la segunda. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la condición de la primera y la segunda? Acá estoy diciendo Una que... está catalizada. ¿Cómo? Una está catalizada. No.
O sea, el proceso de alguna forma el proceso de protonación es una catálisis. ¿No había una que tenía un ácido? Las dos ¿O me tienen ácido. confundí? H3 o más es un medio ácido acuoso. H más es un medio ácido no acuoso. Ah, está. ¿Sí? Se está catalizada por ácidos. Las dos están catalizadas por ácidos. La única diferencia es el solvente. En una estoy utilizando agua como solvente y en la otra no. Si yo tengo un solvente polar hiprótico, ¿qué tipo de orden favorezco? ¿Orden 1 u orden 2? Orden 1. En cambio, si utilizo un medio ácido, elimino la cantidad de agua posible, o sea, un ácido muy concentrado, eso me va a ayudar a que no haya agua, a que se protone lo que se tiene que protonar y tratar de evitar que exista el carbocatión. Y recuerden que la otra, y que siempre es la más segura, la que no da de ninguna forma el, el carbocatión, es la de tosilar al alcohol para convertirlo en un buen grupo saliente. Que es la otra condición que no había escrito. ¿Sí? Si tengo que hacer orden 2, recuerden, tenemos que evitar que haya agua en el sistema. Entonces, esta la descartamos porque va a priorizar el orden 1. Esta nos va a formar esto en mayor medida. Y esta nos va a formar esto. En ambos casos, cualquiera de las dos son válidas. Ambos son buenos grupos salientes. Siempre el tosilato es mejor grupo saliente. ¿Alguna duda? Ok. Bien, una vez que ya tenemos el grupo saliente, en este caso para cualquiera de los dos casos, cianuro de sodio, cianuro, acetiluro de sodio, que no hace falta que sea ningún solvente en particular porque se va a disolver tanto en el alcohol o el tosilato. Podemos utilizar el mismo alcohol de solvente o el mismo solvente orgánico y polar que estemos utilizando. En general se va a disolver bien.
Y lo que vamos a obtener es el alquino. Donde toda esta cadena corresponde a esta. Y la cadena del alquino corresponde a esta. ¿Cómo convertimos un alquilo en un aldehído? Ahí sí es un proceso de reducción. Donde primero utilizamos el borano y después agua oxigenada en medio básico, que es la misma forma de obtención de alcoholes en alquenos. Recuerden que acá lo que se va a formar, y de alguna forma es ese alcohol que está en equilibrio con el aldehído. A esto se lo llama enol. Y esto es una isomería que se llama tautomería. ¿Alguna duda? Ok. Bien, recomendaciones, o sea, de ahora, o sea, para lo que viene la segunda parte de la parte teórica. Háganse mapas de reacciones donde tengan a mano todas las reacciones que estuvimos viendo, porque les van a ser muy útiles. Nosotros vamos a seguir con aromáticos y después aldehídos y cetonas. Que son los grupos de alguna forma más importantes de los que vamos a estar trabajando. Santi, no tengo ningún mapa mío, pero si se fijan en el Klein y creo que en el Way también, al finalizar cada unidad de grupo funcional tienen un resumen de las reacciones. En el Klein siempre aparece al final parte de un compuesto cualquiera y lo expande con un montón de reacciones. Y varios de los ejercicios del Klein están vinculados, o sea, los primeros generalmente están vinculados con eso, con armar ese mapita de reacciones. Igualmente seguro que
O sea, no para esta de alcoholes o sea, de los que ya trabajamos, para ese háganlo ustedes. Para los siguientes, dentro de los ejercicios va a estar como primer ejercicio ese mapita de, primero o segundo ese mapita de reacciones. La idea de esto, ¿cuál es? Empezar a aplicarlo en síntesis. De a poco todas las cosas se van a ir mezclando un poquito y es lo que nos va a permitir de alguna forma poder pensar el concepto de síntesis orgánica pensando tanto en el laboratorio como en la teoría. Porque la realidad es que todo esto de la teoría tiene que poder ser aplicado a algún lugar y ese lugar es el laboratorio. ¿Alguna duda? Bueno, ¿alguna duda que no sea de la materia? ¿Algo que